Shalom a todos, bienvenidos una vez más. Bendiciones. Shabbat Shalom. Estamos en Shabbat y es un Shabbatón porque el día de ayer fue el día de Shavuot. Hemos estado en Shavuot las 2 noches pasadas y los 2 días pasados. Hemos estado en Shavuot y hoy estamos en Shabbat y muy felices de haber recibido la Torá en el día de Shavuot. Aquí explicamos la Torá una vez más. La Torá no es cosa de este mundo ni es invento humano. La Torá es la palabra del Creador, Baruch Hashem, y aquí tratamos de explicar la Torá. Vamos a hablar un poquito más a profundidad del nombre de Moisés. Moisés es el hombre a quien se le entregó la Torá en el cuento. El día de Shavuot, el día de ayer, Moisés es el personaje que en la Torá se narra como el personaje que subió al monte Sinaí a estar con el Creador 40 días, a estar con Hashem, con Akadosh Baruj Hu, para recibir la Torá. Moisés. Y vamos a hablar de Moisés. ¿Qué es Moisés? Baruch Hashem. Moisés en el cuento es una persona, líder de un pueblo, se creció en el pueblo de Egipto, nacido de una mujer judía de Yochebed y su padre Amram, su hermana Miriam, su hermano Aarón, y él fue en el cuento un ser que nació en un tiempo de un decreto de destrucción, pero sucedió algo en el cuento que él fue puesto en una canasta, se dice en el cuento, en un recipiente y fue echado al río Nilo, y en el río Nilo la princesa hija del rey lo encontró y se lo llevó como su hijo y lo creció en la cultura egipcia. Después en la cultura egipcia sucedió un hecho que él mató a un egipcio que estaba maltratando a un judío esclavo y él tuvo que huir, se descubrió su secreto, que lo enterró en la arena. Ya hemos hablado de eso, ese es el cuento, estoy narrando el cuento, y para que entienda quién es este personaje llamado Moisés. Después de que mató a ese egipcio, él tuvo que huir de Egipto, llegar a una tierra de Madián, llamada Madián, a las orillas del monte Sinaí, y después allí cuidando ovejas se casó con una mujer llamada Sípora, su suegro Jetro, y así fue llamado por Dios en una zarza ardiente al monte Sinaí. Él subió y Dios lo mandó a sacar al pueblo de Israel. Estoy narrándole el cuento a grandes pasos y después él regresó con el pueblo liberado y subió al monte Sinaí a estar con Akadosh Baruj Hu a recibir la Torá. Y este es el nombre de Moisés. Vamos a hablar un poco de Moisés. Mem Shim He. Moisés. Se dice Moisés en la traducción. En hebreo se llama Moshe. Baruch Hashem, hemos hablado en unos videos anteriores del nombre de Moisés, pero no en esta forma que lo vamos a hablar ahora. ¿Por qué decimos, aquí le enseñamos la Torá? La Torá no es invento humano. La Torá es el código divino de la creación. Y aquí le vamos a explicar un poco más a profundidad por qué le hemos enseñado. Aquí le he dicho en otros videos, Moisés se refiere al cerebro humano, a nuestro cerebro. Moisés. Aquí se lo hemos hecho ya redactado un poco para que entendamos esto, por qué decimos que Moisés es nuestro cerebro, es decir, subir al monte Sinaí. Que Moisés sube al monte Sinaí simboliza a que el ser humano en ignorancia se siente, se libere de la esclavitud egipcia. La esclavitud egipcia son, vamos a añadir un poco más, las religiones. Las religiones absorben la mente humana y la esclavizan de tal manera que no tenga mente propia. Ser Moisés es tratar de ignorar lo que nos han impuesto y nos han robado nuestra libertad propia
y nos han impuesto reglas y códigos que tenemos que cumplir por imposición. El pueblo de Israel en Egipto, ellos solo obedecían órdenes: haz ladrillo, recoge pajas, trabaja, haz tanto y esto y el otro. Le habían robado su autonomía mental. Eso es estar en Egipto. Lo mismo que sucede cuando usted está en una congregación religiosa, absorben su memoria, le siembran reglas que lo mantienen ahí esclavo cumpliendo aquellas reglas y no lo dejan a usted ser libre pensador. Es decir, lo esclavizan mentalmente y no lo dejan a usted ser liberado. Entonces, ser Moisés es rebelarnos a esa esclavitud, a esa imposición, a esas reglas y tomar conciencia de que yo soy un ser libre y tengo mi propia memoria, tengo mi propio cerebro y voy a pensar con mi propio cerebro, con la libertad que el Creador me dio de ser un ser parlante y con libre albedrío. Entonces eso es Moisés, sentarse a pensar, subir al monte Sinaí. Ya le hemos explicado, el monte Sinaí es nuestra cabeza, esto es monte y este es el monte. Entonces este es el nombre de Moisés, Baruch Hashem, el nombre de Moisés. Aquí ya se vea un poco arreglado por qué le decimos que Moisés es nuestro cerebro. Está escrito así con una mem, una shin, una he. Este es el nombre de Moisés. La letra men es 40 y ya le hemos enseñado la letra men en la explicación de cada letra. La letra mem significa agua y con ella se escribe la palabra moah, cerebro. Moah, cerebro. Y estas son las letras con que se escribe el nombre Moisés. Si usted ve, esto es 40, esto es 300, esto es 5. Si usted baja la letra mem, la escribe aquí y cuenta estas dos letras, esta es 300 y esta es 5, la cantidad numérica. Las letras son letras y ellas son también números. La cantidad numérica de estas dos letras, además de la mem significa aguas y también es cerebro. El cerebro es de agua. Es una materia gris que es agua, como una gelatina. Es toda agua, no es materia sólida, es materia diluida, es agua. La letra mem. Pero si usted suma las otras dos letras de Moisés, es 300 y es 5. Aquí le decimos en las letras los ceros no cuentan, cuentan en cantidad numérica, pero se reducen al número. 5 y 3 es 8. 8 es una letra del alfabeto hebreo, que es la letra número 8, es la letra Het. Es esta. Entonces, sumamos estas dos letras y las bajamos para abajo con su cantidad numérica 5 y 3, le hace 8 y 8 es la letra Het. Entonces la bajamos y la ponemos al par de la mem, bajamos la mem y la ponemos junto con la mem y se forma la palabra moah, cerebro. La mem es aguas y con ella se escribe la palabra agua, mayim, y la palabra moah, que es cerebro. Entonces, por eso le decimos que Moisés simboliza nuestro cerebro. Es lo que nos enseña la Kabbalah, la explicación de los sabios, la explicación de los que saben y conocen los secretos de la Torá. Nosotros no somos los que inventamos esto. Es el Creador que se lo da a aquel que busca la sabiduría. Si llega a tener el mérito, el Creador le da estos entendimientos y nosotros solo los transmitimos. Nosotros
y yo, mi persona, yo no soy el que sabe estas cosas. Soy el que las recibo del Creador y yo las transmito a usted. Yo no soy el que tengo esa sabiduría. Es el Creador quien la transmite a través de mi persona hacia usted. La honra, el kabot es para Hashem. Kiseh kabot Hashem. La honra y el honor es para el Creador. Nosotros no somos los dueños de la sabiduría, es el Creador, como contestó José y Yosef cuando fue presentado ante el faraón, que él soñó sus sueños. Él les contó los sueños a José, y el faraón le dice, tú sabes la respuesta y el significado de los sueños, y Yosef le responde, es Dios el que va a dar la respuesta al rey, y él le dará una respuesta de paz. Es el Creador el dueño de los secretos, no somos nosotros. Así que nosotros somos el canal por el cual el Creador transmite su sabiduría a su creación. Así que la honra y el honor es para el Creador. Baruch Hashem. Otra vez le explicamos el nombre de Moisés. Mem Shim He. Esto solo es un poquito de tanto que hay que explicar aquí. Esto hay mucho más que explicar, pero esto es un poquito más de los videos pasados, un poquito más arriba, un poquito con más sabiduría, pero hay mucho más. Así que este es el nombre de Moisés en esta ocasión, ya que estamos en el día en Shabbat y acaba de pasar el Shavuot, la entrega de la Torá. Cuando la persona sube al monte, piensa libremente con su propia memoria. Otra vez, aquí no le explicamos religión, aquí le explicamos la Torá. La Torá es el conocimiento de las cosas espirituales. Las cosas espirituales no es religión de nadie, sino sabiduría de los que conectan con la sabiduría del cielo, es decir, con personas que están en comunión con Dios. Esas personas son las que se llaman pueblo de Israel. Baruch Hashem. Espero que esta poca explicación les sirva de mucho. Salga de la esclavitud religiosa, que no lo deja pensar, y le explican las cosas a la manera de ellos, a la manera del cuento, sin darle nada de luz de las cosas ocultas en el cuento, sino solo el cuento. Salga de esa esclavitud, que eso es Egipto, y tenga su propia memoria. No se deje guiar por dogmas o por enseñanzas religiosas que no lo dejan ser usted, sino que lo mantienen ahí esclavizado sin dejarlo pensar con su propia voluntad. Eso es estar en Egipto. Salga de Egipto, suba al monte Sinaí, piense con su propia libertad. Y así usted entenderá los misterios divinos, y si usted tiene su voluntad de conectarse con el Creador, con la Torá, recibir la Torá y decir, como dijo el pueblo de Israel, Naaseh Benishma, lo haremos, lo oiremos, lo haremos y después lo entenderemos. Esto es lo que le explicamos aquí, la Torá, no religión. Sea libre, salga de Egipto, reciba la Torá, conecte con ella y siga las instrucciones del Creador, y así usted será parte y miembro del pueblo de Israel. Vamos a añadirle un poquito más de tiempo en los minutos. El pueblo de Israel que usted conoce hoy no es el pueblo de Israel del que le hablamos aquí. El pueblo de Israel literal es compuesto por todos los egipcios que salieron con el pueblo de Israel en el cuento. En el cuento de la salida del pueblo de Israel de Egipto, nos enseña la Kabbalah que eran 600,000 almas. Eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero por cada judío que salió de Egipto, se fueron 5 egipcios por cada judío. Esos egipcios se adherieron al pueblo de Israel, a las 600,000 almas.
esos egipcios se circuncidaron y aceptaron las reglas del pueblo judío, pero ellos siguen siendo egipcios. Y como se circuncidaron y como aceptaron ahí la Torá también, ellos son los que forman hoy ese pueblo llamado Israel. Son los Erebrab egipcios que salieron con el pueblo de Israel de Egipto y ahora ellos componen un pueblo que se llama Israel literal y se dicen ser judíos. Pero de los judíos que le hablamos aquí, de los Yehudim que le hablamos aquí, no son esos judíos. Son los Yehudim, son las personas que conectan con el Creador, las 600.000 almas que salieron de Egipto y siguen apegadas al Creador, siguiendo sus reglas. El Creador no tiene que ver nada con pueblos que pelean en guerras y se aniquilan unos a otros. Nada de eso nos enseña la Kabbalah. Ese es el cuento literal que Egipto entiende de las cosas y ellos lo llevan a cabo físicamente, como lo entienden en el cuento. El Creador tiene un pueblo llamado Israel y Ashar El, que está conectado con él y no somos gente violenta, ni somos gente que aniquilamos a nadie, ni ofendemos a nadie, ni tratamos de maltratar la creación de papá, sino que amamos al Creador y por ende amamos su creación y tenemos amor por su Torá. Y no tenemos nada que ver con las guerras o malas acciones de las personas que tratan de aniquilarse una con otra, de destruir la creación, sino que somos personas que transmitimos la luz del Creador para que este mundo tenga una geulá, una redención. Y ese es el propósito del Creador, de entregarnos la Torá para que podamos con ella ascender a conocimientos superiores y cambiemos nuestra conciencia caída y la levantemos a nivel del Adán primordial en el huerto del Edén. Baruch Hashem, espero que esto le ayude de mucho y Shabbat Shalom. Bendiciones a todos.